la grabación, ¿ya? Es lo siguiente. Fíjense. eh, Siempre les he mencionado que en el tema, ¿no es cierto?, de la analítica, la parte más importante son los procesos CTL y por tanto a lo que nos vamos a abocar hoy día, a ver las generalidades del manejo de los procesos de ETL, ¿ya? Generar algunos otros procesos de extracción y calidad de datos. Lo vamos a dejar un poco para darles un esbozo de NIME. Dentro de la semana les voy a mandar les voy a preparar un tutorial de uso de NIME, con algunos ejercicios básicos, para que vayan un poco soltando la mano, que es lo relevante para esto, ¿ya? Y vamos a finalizar con un ejercicio grupal en el manejo de Excel. Así que, de hecho, les recordaría, si tienen la capacidad de que coloquen video, si tienen el ancho de banda suficiente, por ejemplo, para irlos conociendo, a ver si de aquí al final del curso puedo asociar caras con nombres, cosa que les debo afirmar que me cuesta mucho siempre, toda la vida. Bien, esta pantalla, como les amenacé insistentemente, va a ir en todas las clases, porque es relevante que sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y eso se refiere justamente al manejo de la información, y la base de la información es, como siempre se los he dicho, son los datos. ¿Ok? Entonces, hoy día lo que nos conformamos es justamente toda la base subyacente del manejo de datos. Significa el poder tener las capacidades, ¿ya?, de poder realizar una buena extracción de datos, ¿ya?, obviamente una buena transformación, es decir, procesar esos datos, ¿no es cierto?, y cargarlos en alguna parte. Ahora bien, ¿qué es lo relevante del manejo de datos? Y este esquema les da una panorámica completa de todo lo que involucra los procesos de extracción, transformación y carga de datos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿ya?, aquí hay una serie, en realidad son los tres procesos. El proceso que nosotros nos vamos a manejar, ¿cierto?, siempre, ese es el proceso de extracción de datos, ¿cierto? Después, esa extracción de datos, ¿cierto?, generamos esas transformaciones, pero todo ese proceso está interrelacionado. ¿Por qué? Siempre, y como norma, todo esto tiene que establecerse en base a algo muy relevante, que son las estrategias. Es decir, yo necesito definir, ya, dentro del proceso de extracción, el objetivo inicial. Es decir, ¿cuál es el objetivo final que tengo? ¿Qué es lo que quiero analizar? ¿Cuál es la información que quiero obtener? Cuando tengo eso claro, tengo también definido para ese objetivo cuáles son los elementos, qué datos son los que necesito. Si tengo esos datos, los voy a extraer desde dónde. Por tanto, cuando voy a iniciar el proceso de extracción, ¿ya?, siempre voy a, ¿no es cierto?, primero definir cuál es el origen, de dónde voy a tener que hacer la extracción de esos datos, ¿ya? Ahora, al hacer la extracción de esos datos, ¿ya?, va a ser una extracción periódica por una sola vez, va a ser activa, va a ser pasiva, ¿ya? Necesito generar APIs para poder hacer la captura de datos. Todos esos modelamientos, todas esas decisiones deben estar previamente definidas y documentadas antes de iniciar cualquier proceso. Si todo proceso de ETL, dentro de todo un sistema de información con el que vayamos a trabajar, necesitamos que esté documentado. Es decir, dentro de esta etapa, lo primero es definir cuáles van a ser los objetivos de este proceso, ¿ya? ¿Qué datos es el que voy a necesitar? Una vez que tenga definido ese dato, definir en qué formato lo voy a necesitar. Por ejemplo, la fecha. Ok, ¿en qué formato? Formato, estamos en Chile, formato americano, formato inglés, formato alemán, etc. Necesito la fecha completa, necesito la fecha y la hora. Si necesito la hora, necesito a qué grado de especificidad necesito la fecha. Solamente la hora y minutos, hora, minuto y segundos. Eso justamente, el hora, minuto y segundo, incluso milésimas de segundo, puede ser relevante cuando tengo una captura de datos en tiempo real, básicamente de Internet de las Cosas, por ejemplo. Estoy capturando datos de un sensor. Ahí puede ser relevante justamente el tomar la fecha y la hora a lo más específico, a décimas de segundo o a milésimas de segundo. Va a depender. Todo eso
va a depender del objetivo que yo tenga para esos datos. Y una vez recién ahí que yo tenga definido ya todos los ámbitos de donde voy a extraer los datos, tenga definido el origen, los procesos, ¿ya? Es aquí donde tengo que definir, ¿no es cierto?, de dónde. Pero además, lo más importante, ¿ya?, es que aquí tengo que generar un análisis de calidad de esos datos, ¿ya? Y también acá es donde se generan, ¿cierto?, los procesos de limpieza de datos, ¿ya? Es decir, si tengo que realizar alguna corrección, ya sea en el formato de las fechas, como el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿ya? Pero también definir si los nombres, ¿ya?, por ejemplo, nombres de personas están correctamente escritos, siguen todas la misma regla, ¿ya? Es decir, el orden de las palabras, de los nombres y los apellidos, por ejemplo, si hay apellidos compuestos, cómo se van a tratar, etc. Básicamente lo que estuvimos conversando en la sesión anterior. Entonces, todos esos aspectos de análisis de calidad tienen necesariamente que documentarse, o sea, escribirse un informe donde se especifique cómo se requieren los datos y sobre todo, y esta parte anotadita, y esto es lo más importante, ¿ya?, es cuál va a ser el método a aplicar para realizar las correcciones en caso que se encuentren errores o deficiencia en tal tipo de datos, ¿ya? Ejemplo, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Si tengo una columna que indica el sexo y tengo por norma colocar M y F para masculino y femenino, pero dentro tengo unos y ceros, X y otra cosa, o mask y fem, o masculino y femenino, u hombre o mujer. Entonces, ¿cuál es el proceso que voy a aplicar para cada uno de esos datos? Primero, ¿cuál es el proceso que voy a hacer para detectar esos datos? Primera cosa. Es decir, si tengo no sé, 50 o 100 registros, no hay problema. Un repaso visual me lo vas a encontrar. Pero si tengo 5 millones, va a ser muy difícil. Tengo que definir un procedimiento para hacer esa detección. Una vez que tenga esa detección, lo que voy a generar es un procedimiento para hacer la corrección respectiva. Y eso para cada una de las columnas de datos que me vaya a traer. ¿Cuáles son las columnas? ¿Cómo voy a validar esas columnas? ¿Y qué voy a hacer para corregir en caso que sea necesario para cada una de esas columnas? Una vez que tenga eso, recién voy a poder generar el proceso siguiente, que es el proceso de transformación. Y aquí es donde también es relevante, ¿no es cierto?, que se basa, ¿no es cierto?, y también documentado, en las reglas del negocio. Las reglas del negocio significa en base al objetivo también que se plantea. Por tanto, si tengo toda una tabla extensa, no sé, sobre 100 columnas, por decir un número arbitrario, ¿cuál de esas columnas o variables son las que voy a traer para el proceso que estoy generando? Eso por un lado. Después, ¿me interesan los 5 millones de registros o solamente algunos que cumplan ciertas condiciones? Y esas condiciones están especificadas en las reglas del negocio. Siguiente, ¿necesito realizar algún tipo de traducción de algunos de esos valores? Por ejemplo, si necesito la edad, ¿ya? Perfecto, la edad generalmente la genero en años enteros. Pero necesito el detalle de generar años y meses. Necesito años, meses y días. Necesito que la especificidad al colocar solamente el año sea en relación, ¿ya? Y ojo con esto, tiene que ver con el ejercicio, en que si yo nací en 64, por tanto ahora tengo 56, pero ojo, si nací en junio, todavía no tengo 56, tengo 55. ¿Se entiende? Entonces, ¿hasta dónde voy a tomar el detalle y la especificidad de un valor? ¿Ya? Entonces ahí tiene que ver justamente, y ahí tiene relevancia según algún negocio. Es decir, si yo nací en diciembre, aún tengo 55. Si nací en marzo, ya tengo 56, estando dentro del mismo año. Entonces, esa regla que me especifica cuándo considerar el año, ¿ya?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con qué procesos voy a tener que hacer, porque no es lo mismo aplicar una simple regla de diferencial de año de nacimiento y año actual y calcularme el año.
pero si implica también el detalle de en qué mes nació para definir el año, ahí tengo que aplicar más reglas. Tengo que hacer nuevos procesos en la traducción. ¿Qué otra cosa también voy a generar? Bueno, puedo generar nuevos valores. En base a las variables que vienen de los datos de origen, ¿ya? Puedo efectuar ahí cálculos y crear nuevas variables, ¿ya? Todos esos procesos se generan en la transformación, ¿ya? Puedo generar agrupamientos. Tráigame los totales, las sumas, los promedios de algo, ¿ya? Crear nueva información, ¿ya? O también dividir información, tal como vimos en el ejercicio, que me colocaba la dirección, pero necesito las direcciones separadas, ¿cierto? Diversificada en la calle, en el número, la localidad, la comuna, por ejemplo, ¿ya? Todas, todas esas variables, ¿ya? Nuevas que se van a crear, también tienen que estar definidas, obviamente. Y esa definición parte porque todas las reglas que se generen, ¿no es cierto?, tienen que ser declarativas, tienen que estar detalladas e independientes unas de otras, ¿ya? La regla que yo aplique para una columna o el proceso de modificación que yo aplique para una columna no necesariamente es la misma para otra. Cada una tiene que estar independiente de otra. Por tanto, es imperativo que cuando yo establezca reglas para manejar los datos, ya sean los más detalladas posible. ¿Cuál es el proceso general y más costoso que se hace dentro del proceso de transformación? No es solamente esto, sino que también tienen que ver con estas de acá, ¿ya? El munging, el wrangling y la imputación. El munging y el wrangling, que se los voy a detallar más adelante, son básicamente los procesos de análisis de datos, ¿ya? Donde hacemos una búsqueda. El munging y el wrangling tienen que ver, a ver, en chileno, no sé, yo lo traduciría por el masticar, ¿ya? Masticar los datos, ¿ya? Procesarlo de tal forma encontrarle incluso a lo mejor nuevos valores a esos datos, ¿ya? A eso refiere el munging y el wrangling. Y la imputación, ¿ya? Que esto es bastante relevante. La imputación tiene que ver con el hecho de qué hago, y por tanto, obviamente aquí también hay una regla de negocio, qué hago con los valores ausentes, ¿ya? De hecho, hay muchas técnicas, procesos y algoritmos de imputación que se utilizan según cuál sea el objetivo, cuál sea el destino de esos valores, ¿ya? Y eso también se lo voy a enviar, ¿ya? Y recién, cuando tengo ya ese proceso de transformación, ahí recién voy a dedicar justamente a un proceso de carga, ¿ya? Ahora, no por nada le estoy colocando en este minuto que la flecha que une la extracción con la transformación y esta con la carga son flechas en doble sentido. Eso va a significar que si bien durante el proceso de transformación obtengo que sea algún tipo de errores, ¿ya?, que no los puedo resolver por el tema de transformación, tengo que volver a revisar la extracción si hay algún detalle que pasa, algún error, ¿ya?, en los tipos de datos, que debo justamente hacer un mejor control de calidad y un mejor control de la limpieza de esos datos. Lo mismo, si las transformaciones no son adecuadas, va a haber problemas en la carga de datos, ¿ya? Por tanto, eso indica, ¿no es cierto?, que hacia atrás tengo que generar una revisión de los procesos de transformaciones para que la carga sea óptima, ¿ya? Y eso es una de las partes muy relevantes. Y eso ya me indica que todo esto es un ciclo, ¿ya? Un ciclo continuo, ¿ya? Porque siempre tengo que volver atrás para hacer una revisión. Incluso si todo parece excelente, que está dentro de un buen proceso, que se generó bien, bueno, siempre hay que hacer una revisión, hacer un control de calidad, ¿ya? Una vuelta a revisión para asegurarme que todo el proceso está ok. Cuando voy al tema de la carga, otra cosa que ahí justamente es relevante es el destino. Y tanto el destino como el origen, ¿ya?, son muy similares, porque de hecho pueden ser del mismo tipo, o puede ser el mismo. Incluso, si yo puedo tomar de una base de datos A, hacer todos los procesos, transformar esos datos y vaciar mis datos finalmente a esa misma base de datos. No es lo usual, pero también se puede hacer. Generalmente, ¿qué es lo que tenemos destino? Ya sea o generar un archivo de texto,
o un archivo tipo planilla electrónica, eso es un archivo, o un data file, un data mart, a otra base de datos, un data lake, a la nube, ¿ya? Que sería generar ya manejo a Big Data, a cualquiera. De hecho, realmente en el tema de la carga de datos, no es tan relevante dentro de este proceso hacia dónde se van a cargar los datos. Lo que es relevante en el destino es porque eso va a delimitar qué procesos hay que hacer para hacer esa carga de datos. Es muy distinto los procesos técnicos que tengo que hacer para vaciar los datos que obtuve de mi transformación en un archivo separado por comas o una planilla Excel. Lo que tengo que hacer para esos mismos datos, enviarlos a un data warehouse o a un data mart más específico, a alguna base de datos, y de hecho ahí en la base de datos va a ser distinto si lo tengo que mandar, no sé, a un Access, a un SQL Server, a un Oracle, o a la base de datos Azure de Microsoft, o si tengo que enviarle algún tipo de base de datos no estructurada en la nube, a un tipo de datos de Amazon o de Google Cloud o de cualquier otra nube, ¿ya? Ahí ya implican procesos técnicos que tengo que hacer y de conexión, que son particulares a el tipo de modelo de destino que yo tenga. Independiente de eso, están los efectos del manejo del rolling. ¿Qué significa eso? O sea, el nivel de especificidad o granularidad de mis datos. Es decir, necesito mandar cada uno de los registros o voy a mandar en realidad totales diarios o totales por semana o cualquier otro periodo de tiempo. Esto básicamente si el objetivo es enviar la información para toma de decisiones. Generalmente ya a nivel superior, gerencia, cualquier otra cosa, no les interesa el dato del registro específico, necesitan generalmente las sumas, ¿ya? O qué dimensión de ellos. O sea, necesitan las ventas, necesitan las ventas por producto, necesitan las compras de tales o cuales insumos, o de todos los productos, o las ventas, por ejemplo, de algún producto en particular, de alguna categoría, etc. ¿Ya? Y también eso conlleva, obviamente, que tengo que mantener restricciones en cuanto a si específicamente, si voy a mandar esa información a una base de datos, esta tiene que cumplir ciertas restricciones. Valores únicos, ¿ya? Campos obligatorios si están definidos en la base de datos, rangos de criterios de los valores. En el caso, por ejemplo, de la edad, no puedo estar enviando edad sobre 300, obviamente no se cumpliría el rango, al menos no todavía. Entonces, la red tiene que cumplir el envío de la carga de datos hacia específicamente bases de datos, y sobre todo bases de datos estructuradas, que son mucho más estrictas en cuanto a esto. Tengo que cumplir con ciertas restricciones. Todos los procesos ETL están confinados y especificados en este diagrama. Por tanto, si ustedes se aprenden este diagrama, ya están manejando, o en base al conocimiento, de qué es lo que implica el desarrollo de procesos ETL. Nosotros nos vamos a abocar, como les dije anteriormente, y al menos vamos a tratar de al menos visualizar las herramientas que van a ser esas, ¿no es cierto? El 9, R, Python, Tableau y obviamente Excel. De hecho, para la próxima clase quiero que vamos a hacer una clase netamente práctica, las 2 horas. Material les voy a enviar en la semana. Y vamos a hacer un par de trabajos en Nine y tratar de hacer lo similar en Excel. La semana subsiguiente, ¿ya? Ahí vamos a terminar con NetL y vamos a trabajar un poco en R y vamos a hacer algo en Tableau, ¿ya? Eso directamente, ¿no? Para que tengan más o menos al menos un concepto de manejar estas herramientas para trabajar efectivamente con procesos ETL. ¿Ya? Pregunta, ¿alguno me imagino en su trabajo, ha tenido que desarrollar algún aspecto dentro de lo que marca este diagrama? ¿Algún aspecto de extracción de datos o transformación de ellos? ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? Esa fue una inflexión de pregunta, por si acaso. ¿Alguno me puede aportar si tienen una experiencia? Profe, ¿No? Si no yo en tienen ninguna. particular no tengo experiencia con el manejo de datos en sí. Onda, lo más, en base de datos, nivel de motor de base de datos he trabajado.
la de DAMA SQL, migraciones de motor de base de datos, pero a nivel del dato, yo particularmente no lo he hecho. Ya, ya. Ok, perfecto. Em, y el resto me imagino que en las mismas. Bueno, lo que nosotros vamos a realizar entonces, como les decía, es básicamente un ejemplo, ¿ya?, de cómo realizar algún tipo de actividad de manejo de datos, porque voy a insistir en eso, es tremendamente relevante poder trabajar en los procesos de datos, pero lo más importante es el tema de la documentación y el manejo de la calidad, ¿ya? Porque los procesos técnicos propiamente tales dentro de cada programa, ¿ya?, eso se aprenden, ¿cierto?, manipulando que sea el programa, y se requiere con práctica. Pero lo más relevante es entender el mecanismo, ¿ya?, el procedimiento que tengo que hacer con cada uno de los datos que me lleguen. Porque el cómo lo hago en Excel va a ser a lo mejor un poco distinto de cómo lo hago en las planillas de Google o cómo lo voy a hacer en cualquier otro programa. Lo que sí necesito, ¿ya?, es saber qué es lo que tengo que hacer y por qué, ¿ya? Y el conocer ese objetivo, ¿ya?, me va a indicar a buscar la funcionalidad de tal o cual programa para poder lograr eso. Eso es básicamente. Por tanto, lo relevante es conocer qué procesos tengo que hacer. Es conocer qué es lo que tengo que buscar. Por ejemplo, cuando voy a hacer una extracción, si necesito hacer una extracción activa o es una extracción pasiva, donde me envían los datos, donde solamente hago una importación, ¿ya? Y esos datos, cuando necesito hacer esa importación, se hace una sola vez, se tiene que hacer en forma periódica. Por tanto, tengo que hacer una detección de cambios, ¿ya?, o tengo que hacer una carga en tiempo real, ¿ya? Eso básicamente, la carga en tiempo real, es cuando voy a manejar datos de elementos de Internet de las cosas o procesos de transacciones. En un sistema bancario, obviamente, ahí es relevante también tener las transacciones al instante, ¿ya?, o las transacciones del día. Por tanto, cada vez que se produce una transacción, ya eso debe gatillar algún procedimiento para que envíe esos datos a alguna parte, ¿ya? O esa carga de datos en una base de datos, hay otro proceso en que gatilla que cada vez que se ingresa un registro nuevo, ¿no es cierto?, se genere a lo mejor una copia de eso hacia otro sistema temporal donde se hace algún tipo de proceso, ¿ya? El munging y el wrangling acá, que es básicamente lo que más vamos a hacer a partir de la próxima clase, es justamente masticar esos datos. Y eso significa, en el munging sobre todo, que es una exploración. Es decir, explorar la información que tengo, y esta es la parte de transformación, para generar análisis, generar el descubrimiento de nuevas cosas, ¿ya? Es donde en la exploración, este munging, que como digo, no sé si es la traducción correcta, pero para mí es justamente es darle una vuelta, es masticar los datos a ver qué cosas nuevas encuentro, ¿ya? Es decir, es aquí donde se va a producir el enriquecimiento de los datos y donde voy a poder finalmente encontrar información. Porque puedo mezclar en esta parte del munging, y en concordancia con el wrangling, que son en realidad conceptos que se superponen un poco, porque la idea es que aquí, una vez que yo detecte información y valoración en estos datos, cuando ya los capturé, ¿no es cierto?, y por tanto los estoy manipulando, manoseando, y puedo encontrar, esta información yo la podría conectar con esta otra y encontrar un nuevo significado, un nuevo conocimiento, ¿ya? Y eso es el valor, ¿ya?, de tener los datos de buena calidad, completos y documentados, porque con esto yo también puedo encontrar nueva información, ¿ya? A lo mejor al obtener los datos y poder visualizarlos, ya indico, estos datos necesitan otro proceso, ¿ya? Necesito buscar información de otra fuente para aumentar el valor de mis datos y obtener nueva información. Es aquí donde, a ver, la idea que se me ocurre en este minuto es que tengo información de una tabla, supongamos, a ver, lo voy a llevar al caso que más conozco, donde está mi especialidad en estos años. Si tengo información de un paciente, veo que tiene un diagnóstico X de una enfermedad crónica de un tipo en particular, y necesito información asociada a él de laboratorio. Por tanto, además de tomar la información de la ficha clínica,
donde están sus datos básicos y el diagnóstico y que el médico lo atendió. Ya, voy a necesitar seguramente capturar más información de una fuente distinta a esta, ya sea, por ejemplo, información de laboratorio. Por tanto, voy a bucear en los registros de laboratorio y buscar información asociada a este paciente. ¿Ya? Pero si en algún dato me parece que tengo información, además, por ejemplo, algún examen de rayos X, ¿ya? Me va a parecer interesante ir a buscar más información de eso, y si tiene información adicional de rayos X de años anteriores. Y empiezo a usar ahí. Eso es el wrangling y munging, ¿ya? Es empezar a buscar una mayor riqueza en los datos y tratar de interconectar datos, ¿ya? Cuando logro eso, ahí realmente estoy obteniendo una mayor información, ¿ya? Por tanto, todo este proceso de transformación, ¿ya? Es la parte, insisto, más recurrente y más consumidora de recursos. Porque el tema final, el de la carga de datos, es básicamente conocer la técnica de conexión de, de la data de destino y mandarle los datos, ¿ya? Terminado este proceso, ya una vez que yo le mando los datos a alguno de estos destinos, ahí ya es resorte de otros procesos para manejar el tema de la visualización de datos, ¿ya? Pero, a mi modo de ver, donde realmente se produce el manejo de los datos para generar información o para que esos datos realmente se transformen en información, es en este proceso de ETL, y sobre todo en este proceso de munging y wrangling, porque es aquí donde al manipular estos datos le busco nuevos significados al conectarlo con otros datos, y eso es generación de información, ¿ya? Y voy a hacer eso, obviamente, sí o sí, y solo si conozco el objetivo final de hacer todo este proceso, ¿ya? Porque va a ser muy distinto procesar esta información. Lo hablamos dentro del ámbito de salud. Va a ser muy distinto lo que yo voy a hacer dentro de este proceso de transformación, de data wrangling, munging y todo lo demás, si el objetivo que me están pidiendo es obtener información eh, para cobrarle a ese paciente, ¿ya? Ese objetivo es muy distinto si esa misma información de ese paciente me la pide me la solicita el departamento de diagnóstico porque necesitan evaluar a ese paciente y ver si el tratamiento que le están haciendo es efectivo o si requiere nuevos tratamientos, ¿ya? Entonces, el proceso que voy a hacer para cada uno de esos objetivos es radicalmente opuesto. A lo mejor sí voy a necesitar obviamente la información de laboratorio y de rayos X, pero voy a necesitar la información del costo, del costo de los exámenes de laboratorio que se le aplicaron a ese paciente, el costo de rayos X y cuánto se le aplicaron a ese paciente. Voy a obtener los datos agrupados, necesito los totales para esa atención o para ese periodo de atención, su estadía en el hospital. Por tanto, esos son los datos que voy a capturar y esos son los que voy a entregar, ¿ya? Distinto es si me piden tratamiento. Ahí voy a necesitar los resultados de cada uno de los exámenes, los valores de cada uno de esos exámenes y probablemente que venga un indicador si son rangos normales o está pasado, para que eso le indique justamente al médico algún indicio de acerca de qué tratamiento tiene que hacer o no. ¿Se fijan? Sobre el mismo conjunto de datos, ¿ya? Hago distintas transformaciones porque son distintos objetivos de carga, que a su vez cumplen distintos objetivos de salida, ¿ya? Eso es lo claro. Si no tengo claridad en el objetivo final, malamente voy a empezar a bucear en estos datos para obtener algún tipo de información relevante. ¿Sí? Y eso es, a grandes rasgos, lo que podemos manejar justamente en estos temas de ETL. ¿Se fijan? Si nos vamos atrás, entonces todo se maneja dentro de alguno de estos procesos. Abro la discusión y preguntas que puedan tener al respecto. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su opinión de estos procesos? ¿Ya? Que hayan tenido, me imagino, en algún momento pueden haber tenido experiencia o haber tenido que manejar algún aspecto de lo que aquí aparece, ¿ya? Profesor, pero para elaborar el diagrama ETL de una manera óptima,
Se requiere de que el cliente esté, no sé, como súper claro con la idea, pues, porque, Absolutamente. Absolutamente. porque pedir es re fácil. O sea, me han pasado proyectos de otros tipos de que a veces las expectativas son distintas y el producto final no queda como se espera, pues. Claro, Porque ¿cuál es el gran problema? Tanto cuando obviamente te piden un poco de información o te piden desarrollar algo, si te dedicas a desarrollar software o una carga de datos, lo que sea. Y es justamente ese es el gran problema de todo. Es decir, que te piden, no sé, te piden A, tú le entregas A, pero en realidad no, es que no quería A, te quería, ¿no es cierto?, no sé, A prima o algo así. Es por eso que, obviamente, cuando hablamos de este proceso, también se requiere, no sé si a ustedes les suena el término ingeniería de requerimientos. Me imagino que les suena, en alguna parte el, de sus el estudios lo habrán visto, ¿ya? semestre O lo pasado habrán lo escuchado. fuera mencionado. Ingeniería de requerimientos. Es todo un ámbito, o sea, es tremendamente relevante. Es decir, la capacidad que ustedes tengan de poder detallar y lograr un nivel de especificidad en los requerimientos llamémosle del individuo que le está pidiendo algo. En este caso, por ejemplo, necesitan un conjunto de datos porque quiero hacer tal cosa. Ya. Nunca se queden con eso. Perfecto, hacer tal cosa, ya. ¿Qué cosa es la que quieres hacer? Explíqueme, cuéntame más. Así como el chiste, cuéntame más, ¿qué es lo que quieres hacer con tu cosa? ¿Ya? Porque en esa conversación del cuéntame más, ¿ya? ¿Ya? Ahí ustedes se van a descubrir que en realidad él lo que quiere hacer es otra cosa, distinta al que se les planteó. Y en mi experiencia, siempre es así. ¿Ya? Es decir, nunca se queden con la petición. Nunca, jamás. Es decir, siempre preguntan, a ver, ¿y qué quieres hacer con esto? Cuéntame, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? A ver, ¿ya? Por último, a ver, por curiosidad, ¿qué vaya a hacer con eso? ¿Ya? Ahí hay que tratar, Jesús, una cantidad de herramientas blandas de poder finalmente sonsacarle a ese cliente, que puede ser un cliente, digamos, externo, si ustedes son, o un cliente interno de la misma empresa, de cualquier departamento que le está haciendo una solicitud de datos para algo. Ok. Tienes que buscar la forma sutil, ¿sí? Sutil, ¿ya? De sonsacar el objetivo, es decir, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Ya? A ver, eso yo creo que es un poco sarcástico, pero ese, a ver, cuéntame más. Lo he escuchado, digamos, más como un chiste, la otra vez como que no pescar. Pero que es efectivamente válido. Ese cuéntame más significa que ustedes necesitan mucha más información que la que el cliente les está entregando. Y si ustedes no obtienen esa información detallada, ¿ya? Y ojalá, obviamente, documentada, que sería lo ideal, malamente van a poder cumplir con ese objetivo. Malamente van a poder entregarles la información oportuna, veraz y eficiente a la primera. Finalmente se van a encontrar van a estar dando vueltas y vueltas y gastando más tiempo y más recursos. ¿Ya? Digo, por experiencia, he pasado por eso. ¿Ya? Es decir, y sobre todo en áreas que están muy disímiles respecto de la informática y el área del cliente final. Y vuelvo a mi ejemplo del área médica, que es donde más estos problemas. ¿Por qué? Porque el médico y sus datos ya no tienen idea de cómo hablar el lenguaje informático, y generalmente el informático tampoco no tiene idea del área médica, ¿ya? Ni de los conceptos, ni de los significados de palabra y concepto, y por tanto el médico dice una cosa, ¿no es cierto?, y yo entiendo otra. Y así es. Yo le puedo explicar al médico la forma, ¿no es cierto?, y qué datos le voy a sacar, y entiende otra cosa. Entonces, por eso es relevante obtener un nivel de significado de gramática común. ¿Ya? Primera cosa, o sea, es decir, de estar 100% claro, de entender lo que me está pidiendo, ¿ya? Y de que mi cliente, mi interlocutor, tenga absolutamente claro lo que yo le estoy ofreciendo. Y que entre esa pedida y ofrecimiento sea 100% exacto. Ese es el gran problema. ¿Ya?
Y mientras ustedes no tengan eso resuelto a un 100%, se van a exponer a tener que trabajar 2 y 3 veces, ¿ya?, en gasto de tiempo y recursos en obtener los datos e información que su cliente necesita. Siempre recuerden la frasecita de cuéntame más, en buena onda. Cuéntame más, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí ustedes van a descubrir que en realidad necesita más información que la que a usted le está pidiendo. Necesita, por ejemplo, a lo mejor conectar una o más tablas, ¿no es cierto?, del set de tablas o datos a disposición que está dentro de la empresa o dentro de la industria a la cual ustedes quieren abarcar o encontrar esa solución. Siempre se van a encontrar con eso. Es decir, ustedes no se detallan y se gastan un poco más en esa parte, en el cuéntame más, ¿ya?, se van a encontrar con un gasto excesivo posterior. De todas maneras, ¿ya? Y porque es relevante también el saber desde dónde tengo que sacar la información, porque eso significa qué herramientas o técnicas tengo que hacer para obtener esos datos. De hecho, una de las cosas más complejas es trabajar en el área de capturar datos en el área de salud, ¿ya? Porque en esta área es tremendamente complicado porque es un sistema enorme que está compuesto de muchos subsistemas, múltiples, cientos. Estamos hablando, por ejemplo, de exámenes médicos, de laboratorio, rayos X, encuesta demográfica de los pacientes, lo que escribe el médico, lo que escribe la enfermera, lo que escribe el que recepciona el dato del paciente para cobrar, ¿no es cierto?, la facturación, farmacia. Es un sinfín de cosas, ¿ya? Y muchas veces, a lo mejor, para resolver algo oportuno, voy a necesitar información de todas y cada uno de esos, lo cual es tremendo, ¿ya? Y por tanto, es muy complejo de desarrollar. Y también es muy complejo de explicar. Entonces, lo más probable es que el cliente que quiere esa información no sepa exactamente qué es lo que quiere. Sabe que quiere hacer algo. Y por tanto, es relevante que ustedes sepan. Y para eso es el famoso cuéntame más. ¿Ok? Así que cuando alguien les vaya a pedir algo, acuérdense del cuéntame más, ¿ya? Pero con cara seria, ¿no? Ah, sí, cuéntame más. Los pichones. Mi hijo me la hace mucho, ah, sí, qué interesante, cuéntame más. Es decir, no le importa un pucho. Pero aquí sí tiene que importar. Es decir, tiene que ir en otra connotación. ¿Estamos? ¿Ya? Así que este grafiquito, este esquema, ya, revísenlo bien y cada vez que les piden algo, ustedes tienen que resolver cada uno de estos puntos, ¿ya? Y si tienen cada uno de estos puntos claros, ¿ya?, ahí sí se podría empezar a atrever, ¿ya?, a lanzarse en este proceso de hacer un ETL, ¿no es cierto?, a pedida para quien se lo esté pidiendo. ¿Ya? Bien. Si no hay más... a ver, el ejercicio, no, vamos a hacer otra cosa antes del ejercicio. ¿Ya? Si no hay más, vamos a hacer lo siguiente, entonces. Sí, lo vamos a hacer ahora. Así alcanzamos. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para esto, se van a conectar a la planilla Cardex que les compartí la semana pasada. Le hice algunas modificaciones a esa carpeta Cardex, ¿ya? Y van a encontrar ciertas cosas que manipulé en esa planilla, ¿ya? Hice algunas modificaciones, coloqué varios errores, ¿ya?, y unas columnas adicionales para hacer tal cosa. Lo que vamos a hacer, y vamos a ver si resulta, voy a separar la sala en dos. ¿Cuántos somos? A ver cuántos son, me parece que aquí dice que son 10. Ya. Si esto está correcto, ya, aquí son 10, entonces lo que vamos a hacer, 10, ¿ya? Vamos a separar en tres grupos, de 3, 3 y 4. Y lo que necesito que hagan es lo siguiente, que vayan a esa planilla, ya sea la pueden bajar y descargar como Excel, o la pueden trabajar directamente haciendo una copia de ella y haciendo las modificaciones que se les pide. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Básicamente, ¿no es cierto?, como les dije, yo hice varias modificaciones. Entonces los valores de sexo tienen que ser M y F. Hay otros valores, ¿ya?, que obviamente tienen que ser corregidos, pero no me interesa que lo corrijan, sino que definan algún procedimiento para hacer eso.
Primero para hacer un descubrimiento de dónde están los errores, ¿ya? Primero que lo revisen entre ustedes y después vamos a dar un poco de tiempo, ¿no? Después vamos a revisar eso y ver de qué otra forma se podría hacer, ¿ya? Lo importante, insisto, es generar un procedimiento, ¿ya? Tengo que hacer esto para primero descubrirlos y después ver el tema de las correcciones, ¿ya? Lo mismo para los otros, ¿ya? Por ejemplo, el corregir el nombre, porque hay varios a los cuales les puse un exceso de espacios, ¿ya? Entonces, no es llegar y hacer la corrección. Primero tengo que ver cómo encuentro ese error, ¿ya? Cómo lo detecto y después cómo lo corrijo, ¿ya? Lo mismo después, eso por un lado. Eso en base a detección y corrección. Después, agregué un campo de edad, donde quiero que ustedes me coloquen la edad. Y en realidad creo que lo van a hacer en dos opciones distintas. Me van a separar en dos columnas, uno con la edad básicamente al año nomás, y otra en que me defina que en base a cuando cumplo, la fecha en cuanto cumplo al mes, me refiero solamente al mes, me indique si cumplo o no la edad. Es decir, si yo nací en junio, ¿ya? Todavía no tengo 56, pero si nací en marzo, ya tengo 56, ¿ya? Con esa salvedad. Entonces, por ahora, entonces, dos columnas. Una columna edad, que resta de años solamente, y otra columna en que involucre los meses. Después hay dos valores que indiqué con valores al azar, que están expresados, ¿cierto? Que es el peso y la talla. Y ustedes van a calcular el IMC, que le puse en la nota ahí justamente cómo se calcula el IMC, y van a agregar una columna de estado en que me indique también justamente el estado de sobrepeso. También hay una notita ahí que indican, ¿cierto? En que indica el IMC según estos rangos, ¿cierto? Si está entre 18 y 24, tiene que aparecer normal. Si está en este otro rango, ¿cierto? Sobrepeso. Y si marca 30, con obesidad. ¿Ya? Entonces, es justamente, bueno, esa es una fórmula, ¿no? Así que eso es bastante sencillo. ¿Ya? Ok. Van a tener unos 30 minutos. A ver, vamos a ver si funciona. Voy a generar aquí una sección de grupos. Vamos a ver si logro hacerlo. Ya. Por tanto, vamos a asignar hay 9 participantes aquí en 3 secciones. Y van a quedar 3 de ustedes en un grupo en forma aleatoria, ¿ya? Y la idea es que se van a contactar entre ustedes, y vamos a ver cómo les va a aparecer, y la idea es que todos lo trabajen en conjunto, no solos, ¿ya? Ya. Quedaron todos ahora entonces en grupos, ¿ya? En un grupo está Rojas, Leslie y... A ver, perdón, yo me voy a salir porque aquí me puse yo como todo, perdón. Déjame, tengo que hacer un retiro. Ya. Ok, entonces en un grupo está Rojas, Leslie, en otro David Rocco, Javiera y Víctor. Y en otro grupo está... Ok. Bien, pónganse entonces a trabajar en este minuto. Cualquier duda de consulta me la hacen llegar y vamos a ver qué justamente se puede. Y ahí van a aprovechar también justamente de ver, aquí estamos haciendo un experimento a ver si esto funciona. Esto no lo había hecho nunca con manejo de grupo, ¿ya? La idea es que ahora se interconecten entre ustedes, ¿ya? Y trabajen en conjunto esta planilla. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No ¿Claros? escuchamos bien los grupos, profe, se cortó ¿Cuándo se cortó? en el segundo grupo cuando estaba ahí. Y el Ya, primero se ok. escuchó dos participantes. Sí, a ver, ya. Tengo acá entonces los grupos, tengo 3 grupos. En uno está F. Rojas, no sé si es Francisco, Fernando, ¿qué? Rojas, con Leslie. En el otro grupo está David Rocco y Javiera, con Víctor. Y en el otro grupo está Jean-Paul, Michael y Paulo. ¿Ya? Entonces, Hay gente afuera parece entonces, porque somos 8.
Sí, sí, exacto. Sí, 8. Ya, no sé si me imagino que están viendo entre ustedes, la idea es que se conecten, ¿ya? Discutan entre ustedes los procedimientos necesarios para hacer el ejercicio, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Ya. Pónganse a trabajar entonces, vamos a ver cómo resulta esto. A ver aquí, abrir todas las sesiones. Ya. Ya, ahí no sé cómo están operando ustedes, a ver cómo está funcionando eso. ¿Ya? La idea es que tomen la planilla de carga original y hagan una copia en sus cuentas si tienen, y si no, hagan una descarga a Excel. Aunque lo bueno es que si tienen cuenta Gmail lo pueden hacer ahí directamente y por tanto pueden trabajar más en online. ¿Ya? Así que vamos como resulta hasta una media hora para resolver y ver hasta dónde llegamos de ahí.